Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. De nuevo nos volvemos a ver hoy. En esta preciosa y hermosa mañana vamos a hablar de un tema muy importante de la bibliología y que verdad que nos inquieta a muchos. ¿Cómo nos llegó la Biblia hasta hoy, hasta nosotros? ¿Cuáles fueron las primeras traducciones? ¿Cómo fue ese proceso de traducción de las Sagradas Escrituras hasta llegar a hoy y que usted y yo lo tengamos hoy en nuestro idioma? Entonces vamos a mirar eso, permita un momento por favor. Y vamos a mirar esto, las traducciones bíblicas, cómo nos llegó la Biblia hasta nosotros y las primeras traducciones bíblicas. Quiero saludar a todos y cada uno de mis hermanos que se conectan, la hermana Elena Flor Cortés. Quiero saludarla, quiero saludar a mis hermanos y quiero orar hoy en esta mañana. Hoy es un día hermoso, es un día precioso. Estamos en mayo, sábado 9 de mayo del 2020. Un día para adorar, para bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, por este día tan hermoso y especial. Es un día que tú has diseñado, Señor, para que lo disfrutemos. Un día en el cual simplemente podemos decirte gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar este tema tan importante como es la Biblia, como es el tema de la bibliología y hoy poder entender un poco más cómo nos llegó la Biblia hasta nosotros, Señor, y las primeras traducciones bíblicas. Gracias te doy, oh Dios, por la vida de Elena Flor Cortés, Ernestina Mensa Peña, Stephanie Lopeda, Señor, su esposo. Señor, quiero darte muchas gracias porque hoy es un día de bendición. Señor, gracias te damos por esta mañana preciosa, una mañana de bendición, una mañana donde tu presencia está aquí. Espíritu Santo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y que lo que yo hoy voy a enseñar no sea con mi conocimiento, en mi humanidad, sino con ese respaldo tuyo, oh Dios. Ese respaldo tuyo precioso, Señor. Tú respaldas hoy esta palabra. Toma esta palabra, úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y que yo pueda verdaderamente ser tu instrumento, Señor, que transmite un conocimiento. Gracias te doy, Padre bendito. Quiero presentar, Señor, toda la fuerza pública, Padre bendito, lo que son policía, ejército, Señor, defensa civil. Señor, te pido por ellos. Guárdalos, Padre bendito. Te pido de una manera muy especial por todos ellos. Y también, Señor, te quiero pedir de una manera muy especial, Padre bendito, también por todos los médicos, enfermeras y personal que trabaja en la salud. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quiero hoy en esta mañana, hay una canción muy bonita compuesta e interpretada, El Poderoso de Israel, y vamos a escucharla, hermano, en la voz de no es Arturo Giraldo. Vamos a escuchar El Poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala, en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. Cuando le celebran, oh sí Señor, y confesamos, Señor, que Poderoso Israel, que todo el poder y los ojos se abrirán y ellos verán. los Oídos de los ojos oirán. El gozo saltará. con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará.
Él es el poderoso de Israel. Hermano, cántale, alábale, exalta su nombre hoy y dile gracias, Señor, porque Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Hoy, dile gracias, Señor. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Su diestra es todo poder. El Señor por siempre, su diestra es todo poder. Él es el poderoso de Israel, el que echó, y digámosle hoy, Señor, gracias, porque Él es el poderoso de Israel. Alama. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Y en esta mañana le decimos a Él, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta mañana y gracias por esta clase que tú nos vas a permitir tener hoy. Espíritu Santo, toma el control de mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Bendecimos a cada hermano y te pido una bendición especial por cada uno de los que nos están viendo. Livia Elizabeth Méndez Arbeláez, Rosa Elena Cortés, Bolaños, Rosa Elena Bolaños, Rosa Nancy Zúñiga, Señor, bendice a mi hermana Nancy, a Nubia Fernández, Stephanie Lopeda, Ernestina Mensa Peña y Elena Flor Cortés. Gracias te doy, oh Dios, por estas vidas y te pido una bendición especial, Señor, y te pido que hoy nos hables a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Hoy vamos a estudiar cómo nos llegó la Biblia. Seguimos con este estudio de bibliología y es un estudio fascinante. Y hemos venido diciendo que la Biblia es un libro maravilloso. La Biblia es una colección de libros, de 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, y que la Biblia viene de la palabra griega que llama biblios, que de ahí viene la palabra biblioteca. Es colección de libros o una colección de libros. Son 66 libros. Y que la Biblia fue escrita en diferentes materiales, especialmente papiro y el pergamino. El papiro decíamos que era extraído de juncos, de unos tallos, de una médula, de unos juncos que se daban alrededor del Nilo, alrededor del río Nilo. Y el pergamino era cuero, especialmente de cabra, muy bien trabajado y todo. Hablamos de los idiomas de la Biblia y dijimos que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo, el Antiguo Testamento, la gran mayoría en hebreo, una parte muy pequeña en arameo y el resto del Nuevo Testamento, casi todo en griego. Decíamos que la Biblia fue escrita aproximadamente por un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes en diferentes épocas de la historia.
Decíamos también que la Biblia, el Antiguo Testamento para el pueblo judío no le llaman Antiguo Testamento, sino que le llaman la Tanakh, que viene de tres palabras, Torá, Neviín y Ketubín, que es ley, profetas y escritos. Y también decíamos, hermanos, y estábamos hablando, y precisamente ayer hablábamos eso, de los rollos del Mar Muerto, la importancia de esos rollos que se encontraron en el año de 1947, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia del siglo XX, y esos rollos contenían las Sagradas Escrituras, especialmente casi todo el Antiguo Testamento, en uno de los libros mejor conservados, o uno de los rollos mejor conservados, el de Isaías. Y decíamos que, ¿por qué la importancia? Porque teníamos el rollo más antiguo, la copia más antigua de Isaías que se tenía, databa del año 1000 después de Cristo. Pero esta databa de 100 antes de Cristo. Entonces, una copia exacta, igual, que no había cambiado en nada, pero que databa de 1100 años antes de la copia más reciente. Entonces, de ahí la importancia de ese manuscrito, de esos rollos que se encontraron en el Mar Muerto. Entonces llega ya el libro, hablábamos ayer cómo después se vio la necesidad de coger, como eran rollos y se iban enrollando, entonces se vio la necesidad más bien de unirlos, coserlos y formar los libros, y entonces nos llegó el libro. Pero hoy vamos a hablar cómo nos llegó la Biblia hasta nosotros. Y vamos a empezar a mirar que la Biblia, para llegar a nosotros, primero tuvo que formarse el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se cerró con Esdras, en la época de Esdras, después del exilio, cuando el pueblo judío regresa de 70 años de cautiverio. Después viene un sacerdote escriba llamado Esdras. Él escribirá el libro de Esdras, de Nehemías, primera y segunda de Crónicas, y también escribirá el libro de Esther. Este personaje, sacerdote judío, que nos llega en esa época, que regresa después del exilio. Entonces, él fue uno de los principales escribas, y con él se recopiló todo la Tanakh, o todo el Antiguo Testamento. Entonces, y de ahí se siguieron haciendo copias de las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes hacían esas copias? Los escribas. Los escribas eran una clase de judíos doctos, que se encargaban de hacer copias de las Sagradas Escrituras. Y cada vez que una copia se iba deteriorando, entonces ellos utilizaban materiales para volver otra vez a hacer una nueva copia de las Sagradas Escrituras. Entonces, al final de cada sección de un libro se escribía, se contaban las líneas, se contaban las palabras, las letras del original, para verificar que no se hubiera cometido ningún error y se hubiera hecho una copia exacta de las Sagradas Escrituras. Ahora, una de las traducciones, decíamos, y estábamos hablando de las primeras traducciones, fue la Septuaginta, que fue la traducción del Antiguo Testamento, que estaba en el idioma hebreo y arameo a un nuevo idioma, que es el idioma griego. Entonces, la Septuaginta se dio en la época intertestamentaria por 72 ancianos o 72 rabinos, y se conoció como la versión de los 70. Y se hizo para la comunidad que vivía en Alejandría. Pero después la Biblia fue haciéndose copias y copias. Después el Nuevo Testamento aparece. ¿Y quiénes se encargaban de hacer esas copias? Los monjes. Los monjes que vivían en monasterios. Entonces se dedicaban a hacer esas copias. Esas copias de las Sagradas Escrituras se conocen como los textos masoréticos. Entonces así fue como nos fue llegando la Biblia hasta nosotros. Pero hoy vamos a estudiar un poco más las primeras traducciones de la Biblia. Porque muchos dirán, bueno, pastor, hay muchas versiones de la Biblia. Sí, hay varias versiones de la Biblia. Pero primero tenemos que hablar de las traducciones de la Biblia. Y después miraremos un poco acerca de las versiones que nosotros tenemos en castellano de la Biblia. Una de ellas, y la más conocida y la que más utiliza la gente, es la Reina Valera. Pero también está la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional. Vamos a mirar esto también. Entonces hoy vamos a empezar a seguir estudiando y vamos a ver cómo fueron esas traducciones. ¿Cuál fue la primera
y cómo se fue dando esas traducciones bíblicas. Entonces, para eso hemos preparado en esta mañana un PowerPoint y que vamos a mirar, hermanos. Entonces yo les vamos aquí y vamos acá a mirar. Entonces, las traducciones de la Biblia. La Biblia está traducida a 2.454 idiomas, 438 idiomas completa, en 1.468 idiomas solo el Nuevo Testamento, más Salmos y Proverbios. Es lejos el libro más difundido y traducido en la historia de la humanidad. O sea, no hay otro libro, por importante o por aparentemente importante que sea, que haya sido traducido más como este libro. O sea, es el libro más traducido. Imagínense, por total 2.454 idiomas. Y en esos 438 idiomas está completa la Biblia. Pero está también en 1.468 idiomas el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Entonces, a lo lejos es el libro más difundido y más traducido en la historia de la humanidad. No hay otro como él. Y hermanos, es maravilloso saber esto. Vamos a continuar este estudio. Entonces, ahora, en la traducción es inevitable que se pierda algo de la esencia del original. La lengua es la expresión mental de una cultura. Las lenguas originales en que se escribió la Biblia fue el hebreo, griego y algunos pasajes en arameo. Shorefim, los escribas en hebreo, que eran los que yo les enseñaba a ustedes, que se encargaban de hacer las copias de las Sagradas Escrituras. El primer fenómeno de traducción de la palabra de Dios fue oral, ¿sí? Y la permanencia de la palabra está asegurada por Dios mismo. O sea, Él mismo ha permitido que las Sagradas Escrituras vayan permaneciendo y vayan pasando de generación en generación. Continuamos. Las traducciones. La primera traducción de las Sagradas Escrituras se le hizo a la Tanakh, o sea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento o la Tanakh. Esa la hizo la versión de los 70s, que fue una versión que se hizo del hebreo y arameo al griego. La iglesia primitiva, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y ellos tuvieron que traducir segmentos a idiomas coptos y lenguas eslavas, etíopes, arameo o siriaco. Ahora, después de esto, entonces encontramos que una de las traducciones que se hizo a otro idioma fuera del hebreo, arameo y griego y al siriaco y al copto fue a la Vulgata latina. Se hizo al latín. En el año 382 después de Cristo, un monje llamado Jerónimo hizo la traducción del hebreo y el griego al latín. Esta traducción y esta versión se conoció como la Vulgata latina. Ya para esta época, estamos hablando del año 382. Recuérdese que en el año 313 subió al poder un emperador llamado Constantino y con él cristianizó el imperio y surgió la Iglesia Católica. Este monje era un monje católico que hizo la traducción de las Sagradas Escrituras al idioma que la Iglesia Católica ya en ese tiempo tenía, que era el latín. Entonces fue una de las primeras traducciones de las Sagradas Escrituras, que se conoció como la Vulgata latina. Continuamos. Ahora, la Presgita significa versión simple o común. El dialecto siriaco, arameo tardío, del siglo IX por Moshe Bar Keva. La Presbita en español del año 2007. Entonces, esta es otra traducción que se hizo de las Sagradas Escrituras. Sigamos. Políglota computense. En 1522, en la Universidad de Alcalá de Henares, Francisco de Cisneros hizo 600 copias publicadas de hebreo, griego y latín, algunos pasajes en arameo. Y el Textus Receptus de 1516 de Erasmo de Rotterdam, el Nuevo Testamento en griego. Cuando Erasmo apareció en el escenario, Erasmo fue contemporáneo de Lutero. Y cuando Erasmo apareció, él hizo una traducción del Nuevo Testamento que estaba en griego, lo hizo.
Entonces, ese texto se llama el Textus Receptus. Continuamos. La Biblia de Tyndale, esta fue una de las primeras versiones que se hizo junto con la One Wycliffe y William Tyndale, que se hicieron al inglés. Guillermo Tyndale hizo la traducción al idioma inglés común del Nuevo Testamento, fue colgado y quemado por haberlo hecho. Antes de eso, otro personaje inglés hizo también la traducción de las Sagradas Escrituras al inglés, que se llamó Juan Wycliffe, pero fue excomulgado por la Iglesia Católica y declarado hereje, y se mandó a quemar todos sus libros. Otra de las Biblias otra traducción que se hizo de la Biblia fue la Biblia de Lutero. Cuando a Martín Lutero apareció en el escenario y se dio la Reforma protestante con Martín Lutero en el año de 1517. Recuerde que Martín Lutero iba en contra de algunos abusos que se estaban cometiendo en la Iglesia Católica. Uno de ellos era la Iglesia Católica tenía para esa época y escribió 95 tesis en contra de las indulgencias, que eran unos documentos firmados por el Papa de aquella época, donde a la persona o portadora de ese documento se le garantizaba el cielo y que iba directo al cielo. Y si estaba muerto, lo sacaban de donde estaba, del purgatorio según la Iglesia Católica, y lo llevaban al cielo. Se había acuñado una palabra que decía monedita cayendo y alma saliendo. Para ese tiempo Lutero también fue en contra de todas las sinomías, o sea, la venta de puestos eclesiásticos. Para esa época era muy común comprar un puesto eclesiástico. El que tenía dinero lo compraba y se podía hacer cardenal o se podía hacer nombrar a algún jerarca de la iglesia en algún lugar importante y poder entonces tener influencia. En ese tiempo entonces aparece Martín Lutero, monje, agustino, y este monje va en contra de todas estas cosas que la Iglesia Católica hacía. Y entonces esto se le conoció como la Reforma Protestante, y uno de los aportes que hizo Lutero fue que en el año 1522 al año 1534 hizo la traducción de las Sagradas Escrituras de los idiomas originales a un nuevo idioma, el alemán. Entonces ya tenemos una Biblia en latín, ya tenemos una Biblia ahora, el Nuevo Testamento en inglés, y tenemos una Biblia en el alemán. Entonces ya la palabra de Dios se empieza a traducir a otros idiomas. Y esa es la importancia. Vamos a continuar. Otra de las traducciones fue la de King James. En el año 1602 se tradujo la Biblia al inglés moderno temprano. Esta versión es la más conocida y que más se usa los ingleses y los norteamericanos. El idioma inglés es la más conocida, la King James. Es la Biblia más conocida y la que más se utiliza para el pueblo americano. Después de esto, entonces vino la Biblia del Oso. Fue la primera traducción completa de la Biblia al castellano, publicada en el año 1569, por un hombre llamado Casidoro de Reina, conocida como la Reina Valera, por ser Cipriano de Valera quien realizó la primera revisión en el año 1602. Se le conoce también como la Biblia del Cántaro o la Biblia del Oso, porque en su portada original, tenía un oso. Entonces, esta fue la primera traducción de las Sagradas Escrituras al castellano, publicada en 1569. ¿Quién hizo esa traducción? Casidoro de Reina. Y la revisó, le hizo una revisión Cipriano de Varela. Entonces, se tomó Reina y Valera para entonces decir la Reina Valera o la Biblia Reina Valera, por estos dos personajes. Casidoro de Reina, que la traduce, y Cipriano Varela, que le hace la revisión en 1602. Y ya para esa fecha salió, ya se sacó al público. Y entonces fue una de las traducciones más completas de la Biblia en el castellano. Y ya por primera vez, entonces, los de habla española tenían una Biblia en su idioma. Y esa es la importancia. Ahora, las sociedades bíblicas empezaron a hacer, las sociedades bíblicas unidas y británicas empezaron a hacer adaptaciones idiomáticas. Y por lo menos en el año 1862 en la Universidad de Oxford hicieron ya algunas
adaptaciones idiomáticas. Y en el 2011 sale la Reina Valera contemporánea de la Septuaginta y el Textus Receptus de Erasmo en el 2011. Entonces ya empezamos a tener nosotros ya varias traducciones de la Biblia, ¿sí? En español, varias traducciones en español. Y empezamos nosotros entonces a no solamente tener la Reina Valera, sino varias traducciones. En 1636, la primera traducción al chino por el jesuita portugués Emanuel Díaz. Y en 1853, la traducción al chino común. Ahora, ¿en qué momento la Biblia se le hizo división en capítulos y versículos? En el Renacimiento y luego del fenómeno de la imprenta, la literatura comenzó a numerar las páginas de los capítulos y la aparición de los índices y comentarios anexos. Entonces ahí por primera vez ya, entonces la Biblia se le empieza a hacer una división de capítulos y versículos. Eso ocurrió en el Renacimiento con el fenómeno de la imprenta. Luego de aparecer la imprenta y la invención de la imprenta, entonces empezó a hacer esto, a dividir la Biblia en capítulos y darle versículos. Continuemos. Los textos masoretas, lo que yo le decía ahora. Masoretas, sucesores de los escribas, especialistas judíos encargados de copiar y conservar el texto exacto de la Biblia. Masorá, tradición. Sí, trabajaron desde el siglo IV hasta el siglo X en la Edad Media. Siglo XI comenzó la división por frases cortas, guardando la idea de esta sin numerarlas aún. No son copias de los textos, sino que hicieron la titánica obra de puntuarlos con vocales, acentos, pausas, para su lectura y traducción a otras lenguas. La escuela más famosa estaba en Israel, Tiberias y Jerusalén. Entonces, estos textos masoretas, estos hicieron este trabajo titánico de ponerles comas y empezar a darle más idea y todo, para que usted y yo pudiéramos llegar a las Sagradas Escrituras hasta nuestro tiempo. La división actual. En el siglo XIII, Stefan Lacton, profesor de Soborna, arzobispo de Canterbury, en 1209 y 1228, comenzó el trabajo de la división en capítulos como la conocemos hoy. Y ya en 1228 se edita la primera Biblia como resultado del trabajo de Lacton, llamando Biblia Pariense, la que resultó un éxito, siendo inmediatamente adoptada por la Universidad de París. Ya para el año 1525, los eruditos judíos publicaron en Venecia su Antiguo Testamento revisado por Jacob Benjamín, basado en el trabajo de Lacton. Y posteriormente, en el año 1551, se perfeccionó el sistema de Lacton y el pastor Robert Etaine editó la Biblia con capítulos, versículos como la conocemos hoy. Entonces, hermano, ahora el ministerio de la Biblia. ¿Cuál es el ministerio de la Biblia? En la Biblia, el guardarla, vivifica y anima, nos sustenta, nos enseña el temor de Dios, nos enseña la confianza en Dios, nos corrige y toda la Biblia es la verdad. Ahora, algo muy importante, hermanos, porque lo que hace la palabra de Dios es vivificar, animar, sustentar y nos enseña el temor de Dios y nos produce confianza, nos corrige y toda la Biblia es verdad. Entonces, aquí más o menos hemos hecho ya, a grosso modo, un estudio para tener una idea cómo nos llegó la Biblia hasta nuestros tiempos. Entonces, miramos que una de las primeras traducciones fue la Vulgata Latina. Después de eso se hizo la traducción al inglés por Tyndale y por Juan Wycliffe. Después se hizo al alemán por Jerónimo. Y después vemos cómo en el castellano lo hizo Cipriano de Varela y Casidoro de Reina. Y por eso le llamamos la Reina Valera. Y ya lo que es más adelante se va haciendo es haciéndoles, ahora lo que nosotros tenemos es varias versiones de la Biblia. Se han hecho varias versiones. Y en esta mañana yo quería mostrarles algunas de ellas. Pero es importante, pero no deja de
todas ser las Sagradas Escrituras, porque lo que se hicieron es ya versiones de la Biblia. Una de ellas la tengo aquí en mis manos. Esta versión es de las Sociedades Bíblicas Unidas y esta versión se llama Traducción en Lenguaje Actual. Traducción en Lenguaje Actual de las Sociedades Bíblicas Unidas. Otra que tengo aquí es la Reina Valera, pero esta Reina Valera es la del 2000, edición del 2000. Reina Valera, edición del 2000. Es parecida a la Reina Valera del 60, pero con palabras y con algunas cosas un poquito ya mucho más modernas en cuanto a palabras y todo, pero lo demás es lo mismo. Vamos a mirar esta. Tengo en mis manos la Biblia para el pueblo de Dios de América Latina. Es una versión católica, pero me fascina porque tiene un lenguaje muy sencillo y muy interesante. Tengo también esta otra, que es la Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy con los libros deuterocanónicos, de acuerdo al orden que lo tiene en la Biblia católica. Entonces, esta la hace las Sociedades Bíblicas Unidas. Y es una Biblia de estudio. Está la normal, la Reina Valera. La Reina Valera, esta es la del 95. Hay otra que es la Reina Valera del 60. Y tengo esta última, que es la Reina Valera, esta es la nueva traducción viviente, con promesas. Entonces, esta es la nueva traducción viviente. Ya la tengo en su estuche y todo de promesas. Pero entonces es la nueva traducción viviente. Es bueno tener varias versiones de la Biblia. Yo siempre digo que uno tiene que leer un pasaje en varias versiones para tener una idea completa, y tratar de mirar los originales, tratar de mirar cómo fue escrita en los originales. Entonces, eso era lo que hoy quería hablarles, quería más o menos comentarles, que tuviéramos una idea más o menos por qué la Biblia, cómo nos llegó la Biblia hasta nosotros, y con respecto a las traducciones. Y estos grandes traductores, estos hombres que se dedicaron a hacer este trabajo tan importante de traducir las Sagradas Escrituras, para que usted y yo hoy lo pudiéramos tener en nuestro idioma. Ya mañana, si Dios quiere, y si Dios nos lo permite, ya vamos a empezar a hablar ya del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya entraremos a hablar de la historia de los tiempos bíblicos. Ya empezaremos a entrarnos ya en el Antiguo Testamento, su historia, y a empezar a hablar un poco del contexto histórico, geográfico, político del Antiguo Testamento, imperios y todo, y cómo ubicar los libros del Antiguo Testamento, en qué momento yo meto un libro u otro, dónde coloco yo el libro de Nahum, o dónde coloco el libro de Habacuc, en qué época de la historia coloco a Nehemías. Y esto es muy importante aprenderlo y entenderlo. Entonces, yo quería que al menos hoy tuviéramos una idea de cómo se hizo la traducción de las Sagradas Escrituras. Desde los idiomas originales, pasando del hebreo, el arameo y después el griego a otros idiomas. Y cómo se hizo una de las primeras traducciones que yo les decía que fue la Septuaginta, que fue el Antiguo Testamento que se tradujo del hebreo y arameo al griego. Después, cómo se traduce al latín y después va pasando a otros idiomas como el inglés, el alemán y después el castellano. Y hoy, pues está la Biblia en muchos otros idiomas. Está en japonés, está en chino, mandarín, y está en árabe, está, infinidad de idiomas. Está en francés, está en portugués, nuestras Sagradas Escrituras. Entonces, mis queridos hermanos, yo quería al menos que tuviéramos una idea sobre esto. Yo les doy gracias a todos ustedes que nos ven con un tema tan importante como es este de la Biblia y como es este tema de entender un poco cómo se hizo las traducciones de la Biblia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, pero quiero saludar a Nubia Fernández. Gracias, Stephanie Lopeda Quiseno, por vernos. Ernestina Mensa Peña.
Quiero saludar en esta preciosa mañana a Nancy Zúñiga, Rosa Elena Bolaños, ¿sí? Quiero también saludar a Diana Cubillos, que nos ven. Diana Cubillos. Quiero saludar a mi tío Jaime Restrepo, a Jenny Díaz. Quiero también saludar a Luz Estela Garcés. Quiero saludar a Weimar Mendoza, que nos sintoniza y nos ve desde la hermosa ciudad de Mocoa. Quiero saludar al pastor Freddy Escobar Mendoza. Quiero saludar a Fanny Bastidas, Óscar Olmedo Mosquera, nuestro hermano Óscar, Rodrigo Bastidas, Eric Alexander Portilla, Deyanira Yanjasoy, todos y cada uno. También quiero saludar a Wilson Díaz Granados, a su esposa Maura en la hermosa ciudad de Mocoa, pero también quiero saludar a Naila, una niña de 6 añitos que nos ve desde Mocoa, Putumayo. Marlene Martínez también la saludamos hoy. Y verdad que qué bendición poder hoy compartir un mensaje tan importante como el que hemos visto hoy. Cómo nos llegó la Biblia y las primeras traducciones de la Biblia. Si de pronto por un motivo u otro usted entró un poquito tarde, esto va a quedar aquí grabado en el Face. Usted después lo puede volver y ver y poderse todo. Que Dios les continúe bendiciendo. Carolina Hernández Rodríguez me dice bendiciones, pastor. Bendiciones, Carolina. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de su presencia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Papito Dios por esta preciosa y hermosa mañana que nos regala y que nos ayude el Señor a seguir adelante. Que cada día nos ayude. Mañana, como les dije, mañana vamos ya a empezar un nuevo tema muy importante. Es muy importante y es la historia de la Biblia. Vamos a adentrarnos ya en la historia del Antiguo y después veremos la historia del Nuevo Testamento. Y vamos a ver la Biblia y las ciencias anexas a la Biblia. Vamos a ver la geografía, la Biblia y la geografía, la Biblia y la arqueología, la Biblia y la sociología. Y vamos a estudiar la historia de la Biblia. Vamos a estudiar la historia del Antiguo Testamento, historia del Nuevo Testamento. Y vamos a aprender a ubicar los libros. ¿Dónde meto este libro? ¿Dónde meto este otro? ¿Y qué? Mañana empezaremos la historia. Estudiar historia del Antiguo Testamento. No se lo pierda. Y yo lo invito mañana 11 de la mañana por este mismo canal de Facebook Live para que nos veamos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Y gracias, Señor, porque nos permites aprender cada día más. Te doy gracias por Sebastián Hernández, Deyanira, Carolina y todos, mi hermana Fanny Bastidas, todos los que nos ven, Señor. Te pido una bendición especial para ellos. Y te pido, Padre bendito, que nos ayudes a entender más sobre la palabra de Dios. Gracias porque colocaste en mi corazón, Señor, empezar a hacer un estudio de la Biblia, la bibliología, y poder entender y comprender un poco esto, Señor. Mañana empezaremos una nueva etapa de la bibliología, entender la historia del Antiguo Testamento. Señor, danos sabiduría para poderlo entender y comprender. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Quédate en